¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio informativo donde hoy hablaremos de la importancia de las fuentes de información dentro de la comunicación. Mi nombre es María del Carmen Rodríguez y les agradecemos por estar conectados en este nuevo episodio. Conocer el origen de la información es de suma importancia no solo para el buen ejercicio desde nuestra carrera como comunicadores. En general, el reconocimiento adecuado de las fuentes de información es esencial en diversos ámbitos de la vida cotidiana, desde las investigaciones académicas hasta el mundo empresarial. Hoy vamos a hablar de los tipos de fuentes de información y cómo se deben citar. Indagaremos por qué, desde los educadores, es importante el respeto por la fuente y finalizaremos con datos fundamentales para entender por qué son tan significativas las fuentes de información. Para arrancar es importante entender que las fuentes de información son instrumentos o recursos a los que se recurren para satisfacer una necesidad informativa y se dividen en tres tipos que han sido clasificadas de manera general y que son definidos de la siguiente manera por la Universidad de Guadalajara. Empecemos por las fuentes primarias. Hacen referencia a la información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sufrido ningún tipo de modificación, interpretación o evaluación por terceros. Por lo general, son parte de una experiencia, investigación o desarrollo de la creatividad de una persona. Vamos ahora con las fuentes secundarias. Nacen inminentemente de las fuentes primarias. Sin embargo, es información sintetizada y reorganizada donde una o varias fuentes han sido recolectadas para complementar la información solicitada. Sin duda, permite ampliar la investigación y el contenido al receptor. Por último, pero no menos importantes, las fuentes terciarias. Es información que ha sido recolectada desde las fuentes anteriores. Sin embargo, en la mayoría de los casos, por ser replicada de manera inmediata en la web, muchas veces carece de detalles o veracidad. Aunque son fáciles de encontrar, es recomendable ser verificadas. Es importante que tengamos presente que las fuentes de información están sujetas a lineamientos de derecho de autor, lo que implica una cita adecuada de la información. De lo contrario, podría traer consecuencias legales. Por eso, nunca debemos olvidar su respectiva cita. Si se hace en un texto escrito, se debe incluir el apellido del autor y el año de publicación entre paréntesis. Si es de manera textual, se debe entrecomillar con las mismas palabras. Y si se hace una paráfrasis, se puede resumir en palabras propias y parafraseando al autor. Es importante que al final de documentos se adicione una lista de referencias donde se deja la información puntual de dicha cita con el nombre completo del autor, año y nombre de la publicación. Si la cita se hace en un producto multimedia, debes compartir la información del autor. Se puede mencionar dentro del producto, extraer algunas palabras, pero preferiblemente especificar en el espacio de la publicación o incluso en forma de texto en la pantalla, el año, título del trabajo y su URL. Sabemos que a pesar de la relevancia que tienen las fuentes sobre la información, en muchos casos es subestimada y no corroborada. Por eso consultamos al docente universitario Alexander Triana sobre la importancia de las fuentes y esto fue lo que nos compartió. Cuando hablamos de las fuentes de información en el oficio del periodismo nos referimos concretamente al valor, al impacto que puede tener lo que va a decir un vocero. El consultar, el verificar, el hacer el trabajo muy bien hecho consiste en no quedarse con una sola voz, no quedarse con una sola versión sobre los hechos. Para nosotros es fundamental el ir y buscar a uno, buscar al otro, para tener diferentes puntos de vista sobre un tema concreto. Eso es lo que debería hacer un buen periodista. No obstante, hoy en día vemos que en la mayoría de medios, por el afán de publicar, por el afán del clic, esta mínima tarea no se hace. Es tal el caso de grandes medios que andan más preocupados por cuántos likes va a recibir una publicación a contrastar la información. Eso es lo que debería hacer realmente un periodista. Buscar, investigar, no quedarse con una sola versión. Para finalizar, quisimos hacer un análisis desde nuestra perspectiva sobre el valor de las fuentes de información y concluimos que las fuentes de información forman la base del conocimiento humano. Si son confiables, proporcionan información precisa y verificada, lo que evita que caigamos en la difusión de datos erróneos o engañosos.
Además, proporcionan contexto, lo que permite comprender mejor el significado y la relevancia de la información. Entre más fuentes se consulten, mejor será el resultado, pues se pueden obtener diferentes puntos de vista sobre un tema determinado. Y respetar las citas de manera adecuada es reconocer el trabajo de otros y su propiedad intelectual. Nuestra labor es complementar de manera dinámica tu conocimiento. Por eso, esperamos esta información sea de gran ayuda para tu vida en general. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.